Mi confesor es un sacerdote casado y no estoy de acuerdo con lo que dice el cardenal Robert Sarah sobre los sacerdotes casados. El cardenal Sarah, que por lo demás es un gran hombre. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. El video se titula así: Mi confesor es un sacerdote casado. Ya con el título pues uno puede quedar un poco confundido. Este video nos va a servir. Escuché un poco al principio y me pareció oportuno. No he visto todo, pero me parece oportuno ya desde el principio por la temática. Permítanme a mí reaccionar junto con ustedes, acompáñenme y veamos qué nos encontramos. Me parece que podemos aprender bastante de la Iglesia Católica. A veces solamente pensamos que la Iglesia Católica es mi iglesia particular, como mi diócesis o mi país, o a veces mi grupo, mi comunidad o yo solito, ¿no? No, la Iglesia Católica es justamente católica porque abarca, en ese sentido histórico, pues todo el globo terráqueo, ¿no? En todo el mundo está presente y hay diferentes ritos. Hay también diferentes tradiciones. La semana pasada yo mismo tuve la gracia de poderse concelebrar en una misa de rito Ciro-Malabar. Hermosísima, 1 hora y media, una misa común. Sin embargo, tienen una misa que es más solemne por los cantos y la melodía del cómo se ora, ¿no? Cómo se canta la misa, que dura unas 2 horas, un poco más, y tienen una misa todavía más solemne. Inclusive una misa de ordenación episcopal dura tranquilamente 4 horas. Y uno va a pensar, pero ¿cómo si en mi diócesis a lo sumo una ordenación sacerdotal o de episcopal 1 hora y media, a lo sumo unas 2 horas, 4 horas, pero ¿qué hacen? Es algo que a veces desconocemos. Y hay todavía 23 ritos que probablemente no conocemos, ¿sí? Que son los que componen pues la Iglesia Católica juntamente con el nuestro, ¿no? Veamos entonces lo que nos dice este video. Realmente podemos aprender bastante. Mi confesor es un sacerdote casado y no estoy de acuerdo con lo que dice el cardenal Robert Sarah sobre los sacerdotes casados. El cardenal Sarah, que por lo demás es un gran hombre, tiene un libro llamado Desde lo más profundo de nuestros corazones, donde da argumentos en contra de que se admitan sacerdotes casados en el rito romano. Bien, aquí hay una cuestión, digamos, controversial. El cardenal Sarah, que escribió un libro, creo que muchos lo conocen a él, no sé si tanto el libro, pues él escribió un libro, me parece que fue justamente en este contexto, sí, de la posible o de la idea de ordenar sacerdotes en la Amazonía. ¿Qué tipo de sacerdotes? Hombres ya ancianos, de buena reputación, reconocidos en la comunidad, que estando casados pues puedan acceder al orden sacerdotal. Esto por una situación muy específica, contextual de este lugar. Al final el Papa Francisco dijo que no, pues y no se dio esto. Sencillamente allí los laicos son los que muchas veces dirigen las comunidades en todo lo que les es permitido realizar, ¿no? En ese contexto el cardenal Sarah escribe este libro justamente, también inclusive el Papa Benedicto XVI estuvo involucrado allí, el cardenal Sarah lo pone ahí como si fuera un coescritor del libro, o coautor. Luego el Papa Benedicto dijo, yo no he escrito el libro, por favor, no, quizás solamente me parece que hizo el prefacio y nada más. Una cuestión ahí un poco también extraña. La cuestión está en que justamente el cardenal Sarah quería presentar este libro en este contexto como para presionar a la Iglesia en el buen sentido para que no admitan a hombres casados al orden sacerdotal, ¿no? Y allí pone pues unos argumentos. Entonces la chica tiene una experiencia específica y entonces va un poquito a criticar el libro. Vamos a ver de qué manera lo hace, pero hay que entender lo siguiente. El cardenal Sarah lo está haciendo en el contexto del rito romano, que para nosotros esto es algo muy, pero muy sagrado, ¿sí? En otros ritos no es así. O sea, sí es algo sagrado en el sentido de que es una vocación, hay un misterio allí de la gracia divina que sostiene, que apoya, que nutre al hombre, al varón que ha decidido por el celibato, sacerdote, y que lo lleva a cumplir su misión a cabalidad. Pero también se mira la grandeza del matrimonio y una no incompatibilidad entre el matrimonio y el orden sagrado, ¿sí? Entonces nosotros en Occidente hemos desarrollado mucho más esto, siguiendo sobre todo pues el consejo de San Pablo y también la vida de Jesucristo. Consejo de San Pablo de que si estás soltero, pues no te cases y más bien entrega tu corazón al Señor de una forma indivisa. Y siguiendo también el ejemplo de Jesucristo que vivió
y murió, siendo casto y célibe, ¿no? Ese es el contexto. Veamos ahora cómo se desarrolla. Atención, lo voy a poner un poquito más atrás para entender la idea. Hombre, tiene un libro llamado Desde lo más profundo de nuestros corazones, donde da argumentos en contra de que se admitan sacerdotes casados en el rito romano. Yo he hecho un esquema dividiéndolo en 6 puntos fundamentales y voy a comentar cada uno. El primero es el que me parece que más toca el centro del asunto, es que él dice que no es una materia meramente disciplinar, sino que también es doctrinal. Dice que como el sacerdote actúa in persona Christi, está llamado a configurarse perfectamente con Cristo, quien vivió célibe. Es que una cosa no puede ser algo doctrinal, o es doctrinal o no es doctrinal. Y si es doctrinal, pues estamos en que la Iglesia está haciendo las cosas muy mal, porque existen sacerdotes católicos casados, tanto sacerdotes católicos de rito oriental como anglicanos que eran sacerdotes casados y se han convertido y siguen. Y entonces no podrían existir, pero es que es más, no es como que solamente puedan existir en otros ritos de la Iglesia católica, porque, pues por ejemplo, mi sacerdote, mi confesor, es un sacerdote birritual. Él celebra tanto el rito bizantino como en rito latino. Entonces, si un sacerdote casado puede serlo en la Iglesia católica y además puede celebrar en el rito latino, no se ve la imposibilidad doctrinal. Entonces, lo que presenta la chica realmente tiene mucho peso y me parece muy clara la exposición que ha hecho. Yo no voy a meterme con lo que ha escrito el cardenal Sara porque tendría que volver a repasar el libro y todo eso, así que vamos a desprendernos un poquito de ello, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera que se mantenga la idea para defender el libro del cardenal Sara en el sentido de que él lo está proponiendo para la iglesia de rito romano, ¿sí? Acá, latino. Eso es importante porque para nosotros el desarrollo teológico es diverso, es distinto. Y entonces tenemos puntos teológicos de mucho peso para decir, mantenemos el celibato sacerdotal, evidentemente. Y por eso los papas hasta ahora ni siquiera ven la idea de abrirlo a algo más. No, sencillamente sacerdotes célibes. Vamos entonces a adentrarnos en los argumentos que ella propone. Ella habla sobre si es doctrinal o disciplinar. Evidentemente eso es algo disciplinar, eso está claro. Insisto, no voy a meterme con lo que ha dicho el cardenal Sara porque no recuerdo en el libro lo que se menciona al respecto sobre esto. Entonces, es verdad, tenemos sacerdotes casados y que son realmente sacerdotes, no son ni más ni menos que yo que soy célibe, ni más ni menos. En eso, pues ella tiene toda la razón. No es algo doctrinal porque si fuera de derecho divino, en el sentido si ella entiende doctrinal, si el cardenal Sara entiende doctrinal como de derecho divino, es decir, que Dios ha revelado que los sacerdotes, para ser realmente sacerdotes, plenos sacerdotes, tienen que guardar el celibato, en ese sentido, pues no es de derecho divino porque Dios no ha revelado eso. Más bien, inclusive, la Sagrada Escritura da testimonio de que los primeros ordenados, quienes recibían el don del sacerdocio, inclusive del episcopado, es decir, los obispos, eran casados, ¿sí? Eso está claro histórica, bíblica y teológicamente, ¿sí? El desarrollo del rito latino aquí en Occidente pues se ha dado con base, insisto, a una vivencia, inclusive a una mística que se fue desarrollando, una espiritualidad propia de nuestro profundizar el sentido del sacerdocio, a tal punto de que queríamos configurarnos tanto con Cristo que queríamos vivir como Él, célibes. Y fue una opción pues libre, espontánea, deliberada y que se convirtió luego en una disciplina, puesto que se veía todo el bien, y es que hasta ahora se ve todo el bien y la riqueza que tiene el celibato. Tanto así que hasta en las iglesias orientales consideran el don del celibato como algo elevado, también como algo sagrado, como un don de Dios. Es más, en las iglesias orientales solamente pueden llegar a ser obispos aquellos sacerdotes que son célibes. Los casados no, porque se ha desarrollado una teología al respecto. Pero eso es algo disciplinar, insisto. Por eso, digamos que en teoría en algún momento puede cambiar. Tanto en Oriente se puede modificar, como también en nosotros, en Occidente, en el rito latino, ¿no? Es que puede parecerte mejor porque suma esta vocación perfecta que se dice del celibato. Vale, pero la cosa es que una es la vocación al celibato y otra es la vocación al sacerdocio y no tienen por qué coexistir. Porque además el sacerdote no actúa in persona Christi constantemente, sino solamente cuando está administrando los sacramentos.
con lo cual, y el estar casado no es una cosa como que cambie tu ser de manera que no te permita tener esa característica, tener ese don. Porque, por ejemplo, con el tema de mujeres sacerdotes, sí que, o sea, el debate no es tanto si sería conveniente o no, si es bueno o es malo, sino si es posible. Es decir, el argumento es que si se hiciera el ritual del sacramento del orden para impartírselo a una mujer, no es que funcionaría y fuera malo, sino que no funcionaría, no sería una ordenación válida y esa mujer no estaría ordenada sacerdote porque hay una imposibilidad, y esto pues claramente no ocurre con los sacerdotes casados. Entonces creo que hay que ver los términos que se usan y no es doctrinal, es disciplinar. Sí, sí, hasta ahí pues realmente muy bien, muy bien. Lo que ha dicho es solamente una cosa interesante. Miren la visión teológica en el rito latino tan profunda, que se ve el sacerdocio ya de manera escatológica, porque nosotros seremos sacerdotes para toda la eternidad, pero el matrimonio no es para toda la eternidad. Es decir, que en el rito latino se intenta realmente, y eso deberíamos hacer todos los sacerdotes católicos de rito latino, se intenta manifestar ya lo futuro, ahora en lo presente. Esta experiencia, esta vivencia en la eternidad ahora. ¿Cómo? Viviendo ahora libre de un vínculo amoroso con una mujer, viviendo libre de que el corazón esté dividido con una persona y una familia específica. Es decir, queremos vivir ahora como Cristo. Los sacerdotes de rito oriental, aunque en el tiempo estén casados, en la eternidad van a ser célibes. Es decir, que el rito latino es un signo escatológico de lo que viviremos justamente ya con Dios en la eternidad, ¿no? El segundo argumento sería que el sacerdote debe tener el corazón libre de vínculos conyugales y familiares para amar y servir a todos, ¿no? Que es una vocación de servicio a la comunidad y entra en contraste o en lucha con el servicio que debe a su familia. A ver, es que por esto las mujeres de los sacerdotes suelen tener un nombre especial en cada país donde hay sacerdotes casados y se les da un puesto de relevancia, o sea, son personas a las que la comunidad admira y que saben que tienen una vida muy sacrificada, porque su marido efectivamente no es solo para ellas, sino se debe a todo el pueblo. Por otro lado, creo que también trae cosas buenas a la comunidad que los sacerdotes sean casados. Creo que trae un mayor entendimiento de las cuestiones de los fieles y, por lo menos en mi experiencia personal, realmente suelen saber ayudar mejor a las familias, a comprenderlo más en la confesión, en los consejos, y bueno, pues traen otras vivencias y otras experiencias que también enriquecen su vocación de servicio. Así que para mí pues se puede tener en cuenta más consideraciones y bueno, ni es mejor ni es peor. A ver, lo segundo es interesante. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con ella. A ver, en lo segundo, lo siguiente. Es verdad, en el rito oriental hay un proceso vocacional para la chica, es decir, para la novia del seminarista o para aquel candidato que se está preparando, ¿no? Inclusive hay disciplinas distintas entre los mismos ritos. Hay quienes, por ejemplo, solamente pueden comenzar la formación si ya previamente se han casado. Hay quienes en el trayecto pueden tener novia y luego casarse, ¿no? Me refiero a la formación. Depende mucho, ¿no? Entonces, estas mujeres, estas chicas, tienen, como ha dicho ella, pues un proceso vocacional también, porque van a casarse con un sacerdote. Y significa eso también encontrar ellas mismas una vocación, porque van a estar junto al sacerdote también al servicio de la comunidad. Eso me parece interesante, me parece muy rico también dentro de su cultura y de su tradición. Es muy respetable. Por otro lado, nosotros en el rito latino, en cambio, expresamos ese servicio justamente con la libertad que tenemos para entregarnos a la comunidad. ¿Son formas distintas? Sí. Hay una cuestión también cultural que no se puede negar, porque hay una identidad cristiana que se arraiga pues en el tiempo, en el espacio, en la cultura, y que esto se va comprendiendo y entendiendo y desarrollando también teológicamente con una forma justamente de servicio a la comunidad y que es muy enriquecedora. Aquí viene justamente el punto en el que yo no coincido con ella, y es que uno no tiene necesariamente que experimentar ciertas cosas para saber sobre ellas, ¿no? Que puedes tener un conocimiento puramente conceptual o puramente abstracto de aquello, pues está muy bien, justamente con objetividad, con una cuestión más razonable, que es la forma más elevada del conocimiento y
también de la apreciación de la realidad, pues uno va a dar un consejo y eso puede ayudar muchísimo. En cambio, cuando a veces uno está metido demasiado en la experiencia, uno puede tornarse demasiado subjetivo. A mí personalmente me gusta muchísimo la objetividad, la sobriedad y también la razonabilidad del consejo que puede dar el sacerdote, porque puede ayudar mucho a la persona que está en una situación familiar a ganar justamente objetividad, que a veces es lo que más falta. Porque a veces lo muy subjetivo hace que la persona solamente se vea a sí misma o sus situaciones y sea incapaz de solucionar problemas. Normalmente, para la solución de un problema, lo primero que se pide es objetividad. Y así puedes tratar la situación fríamente, calmadamente, sobre todo con alguien de afuera, exterior a ello, para dar el consejo y luego pues ayudar. Ahora, no estoy diciendo en todos los sacerdotes de rito latino, ellos aconsejan mejor que los de rito oriental. Para nada, yo no quiero decir eso. Lo que estoy diciendo es que me gusta muchísimo la objetividad que tenemos en el rito latino. En el rito occidental, ¿qué tendrá que hacer el sacerdote? Pues también ganar esa objetividad. Además está enriquecido, si bien es cierto, es con la experiencia que tiene. O sea, en definitiva, ambas tienen sus riquezas, ¿no? Uno tiene un punto más acentuado, el otro tiene otro punto más acentuado. ¿Se entiende? Ok. Entonces es bueno que abramos el horizonte pues para reconocer a la Iglesia en su universalidad y en las riquezas que tiene, ¿no? Que esto no es división en absoluto, ¿no? O sea, yo he estado concelebrando justamente con hermanos míos, yo vivo con ellos aquí del rito Siro-Malabarese, ¿no? Siro-Malabar. Y no hay ningún problema, ¿no? Somos hermanos católicos y tenemos la misma fe. Otra cosa es el protestantismo y esto que va en contra, en cambio, ya de la cuestión doctrinal, ¿sí? Estamos hablando aquí de una cuestión más contextual, cultural, tradicional y de desarrollos teológicos, ¿no? Bueno, continuamos. El tercer argumento sería que realmente pues no es algo que se pusiera en un momento, sino que es una tradición ancestral del rito latino. Y pues es cierto, es verdad que existe a veces como que de pronto se impuso el celibato y no, realmente fue un proceso y desde los primeros siglos hubo en determinadas regiones una preferencia por los sacerdotes célibes, hubo ciertas diócesis que fueron imponiendo que los sacerdotes lo fueran y o sea, pues sí que es una tradición con mucho arraigo y por eso pues yo no me atrevería a decir que se debiera restaurar en el rito romano. Hay que tener en cuenta esta historia. Ahora bien, el contraargumento es que también es una tradición muy arraigada el sacerdocio de hombres casados. Vamos, tan arraigada como que en la Biblia se da por hecho que los sacerdotes son hombres casados, incluso que lo son los obispos, que por ejemplo esto en el rito oriental ya no pasa. Los sacerdotes casados no pueden ser ordenados obispos, pues son materias disciplinares, pero realmente si nos vamos a las raíces últimas de la tradición son los sacerdotes casados. Otra cosa es que pues sí, posiblemente ya es suficientemente venerable la tradición del rito latino de los sacerdotes célibes. El cuarto argumento. Lo que ha dicho excelente, ya justamente yo les decía antes, hay esas dos tradiciones, hay que valorarlas, hay que respetarlas y conservarlas, ¿no? Me parece que esto es un buen punto, también ella lo trae a colación. Continuamos con la confusión de los fieles. El cuarto argumento dice, habla un poquito rápido, ahí uno tiene que estar atento. Pues es uno que sí puedo comprarle, que es que sería un peligro de que causaría confusión al pueblo y que no se entendiera bien la figura del sacerdote, a lo mejor pues eso me sale que es como un laico más y bueno, pues ya te digo, eso sí que veo los peligros y por eso, por ejemplo, o sea, pienso que sería imprudente hacer ahora que los sacerdotes pudieran casarse tal y como está el clima en ebullición. Según entiendo, ella está como teorizando en que, a ver, y si es que en el rito latino se propusiese que el sacerdote se pueda casar, entonces, digamos, lo único que no cuajaría allí es justamente la confusión de los fieles. Bueno, es un punto realmente no es muy relevante porque sencillamente se les comienza a educar en aquello, ¿no? Se debería hacer eso, pero no es el punto más importante realmente, ¿no? Considero yo. Creo que es una cuestión mucho más profunda, más teológica, insisto, en un desarrollo teológico en el rito latino y que si fuese solamente por confusión de los fieles, pues hay que dar catequesis, enseñarles y creo que inclusive en el tiempo en el que estamos actualmente mucho más fácilmente lo aceptarían. Pero sería robar al rito latino una riqueza invaluable, ¿no? Demasiado, ¿no? Ahora, por otra parte, pues también creo que falta el decirle a la gente que sí que existen sacerdotes casados y que esto es posible y es bueno, porque luego se escandalizan, por ejemplo, cuando ven los ortodoxos y piensan realmente que esto es una diferencia irreconciliable entre católicos y ortodoxos cuando no es así. Entonces, falta formación por esa parte también.
Sí, sí, eso es importante. Por aquí hay un sacerdote también que está casado, es de rito oriental y sale de la universidad y va con su mujer. Le da un abrazo, le da un beso y está con ella, porque es su esposa. ¿Hay algún problema? No. A veces falta conocer. Por eso quería hacer justamente este video para ayudarles a entender esto, ¿no? Y sin embargo, defender, proteger e impulsar, promover el celibato católico en el rito latino, que es tan hermoso. Ah, por cierto, también el rito Siro-Malabar, los sacerdotes son célibes, aunque son del rito oriental, ¿no? Son el único rito en Oriente que tienen este don preservado de esa manera, ¿no? Para todos los sacerdotes, siempre célibes, ¿no? El quinto sería que especialmente hoy en día el sacerdocio célibe tiene un valor contracultural, de dar testimonio de que se puede hacer una entrega total a Dios y pues es que sí, pero es que este ha sido el valor del celibato siempre y para eso tenemos a las monjas, a todos los religiosos y a los sacerdotes que son célibes, es que también ellos están dando ese testimonio. Entonces lo veo, sí, este es el valor del celibato en general, pero la cosa es que yo no creo que por imponer el celibato sacerdotal estés consiguiendo más sacerdotes célibes, sino simplemente menos sacerdotes, o que precisamente los que son célibes a lo mejor lo vivan con más resentimiento y como más rechazo, porque no están entregados completamente voluntariamente, sino bueno, porque que también tiene ese valor, ¿no? Es decir, pues han sacrificado el poder casarse que podrían por el sacramento para ser sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, pero esto me parece que es lo mismo, que se pueden ver como desde dos maneras. Ahí yo difiero, creo que bastante con ella, porque no es que a Dios le llega algo de imprevisto, ¿no? Sino que el Espíritu Santo, y tenemos que confiar mucho en esto, ¿no? El Espíritu Santo guía a su iglesia. Y si ha querido que en el rito latino se dé esto, también el Señor da la vocación. No se trata aquí de una cuestión puramente humana, de que yo quiero, o yo soy capaz, o yo. Es una cuestión de una gracia. Es una gracia. Y si Dios ha inspirado a la iglesia que hasta el día de hoy el sacerdote católico de rito latino sea célibe, va a dar la vocación. Punto. Punto. Disculpen, pero ahí sí tengo que decirle a ella que no vea solamente desde este punto de vista más humano, sociológico, ¿no? Sino elevándose un poquito a la gracia. Y si Dios quiere en algún momento, yo diría, ojalá que no, por la situación realmente que yo he vivido. Pero si es que Dios en algún momento lo desea, ¿y ahí yo qué puedo hacer? Humillarme ante Él y decir, adoro tu divina voluntad. Pero por mi experiencia personal, pues yo no quisiera, pero tú sabes más que yo, evidentemente, Señor, ¿no? Y si el Señor en algún momento quisiera que en el rito latino se dé el matrimonio dentro o conjugado con el orden sacerdotal, pues daría también la gracia de vivir este don del matrimonio juntamente con el sacerdocio, que es lo que tienen justamente nuestros hermanos en el rito oriental. No estamos hablando aquí de sacerdocio de mayor categoría, de menor categoría o algo parecido, en absoluto, sino de vocaciones distintas y de gracia que se da en cada lugar, porque Dios ha contemplado estas situaciones también en su designio, en su historia de salvación, ¿no? Otro argumento que, bueno, esto sí que puedo decir que estoy de acuerdo sin reservas, es que se propone que se haga la norma del celibato como para que sea una renovación de la vida sacerdotal, y efectivamente esto se está centrando en el problema y nos está yendo a la raíz, que pues es una tibieza espiritual, una vida mundana, una falta de oración en muchos sacerdotes, y ahí es donde está realmente la crisis, aparte pues la crisis vocacional que puede estar ocasionada por todos los problemas que hay en el mundo y que hay en la iglesia. Entonces es verdad pues que intentar dirigir el foco a que es que el problema es que no dejan a los sacerdotes casarse es completamente estar fallando en la raíz del problema. Así que pues sí, efectivamente este no es el tema principal en la iglesia, ni tiene prácticamente nada que ver con la crisis sacerdotal. Allí pues también totalmente de acuerdo. Entonces la conclusión sería que pueden existir. Conclusión, escuchemos. El tema principal en la iglesia, ni tiene prácticamente nada que ver con la crisis sacerdotal. Entonces la conclusión sería que pueden existir sacerdotes casados, no hay nada que lo impida doctrinalmente ni sacramentalmente. Y bueno, puede ser o no conveniente, yo creo que en el momento actual no es prudente, a futuro plantearlo, pues bueno, pues es cierto que ya tiene mucho arraigo el que los sacerdotes en el rito latino sean célibes,
Pero bueno, yo es que sí que he visto como las ventajas que tienen sacerdotes casados y sí me parece algo bonito. Entonces yo personalmente sería algo para lo que sea favorable, que se abriera en un futuro. Pero bueno, pues realmente, gracias a Dios, el rumbo de la Iglesia no depende de mí. Y también me parece que hay muy buenas razones para que siga siendo así, para que siga siendo el sacerdocio célibe. Pero lo que sí que no toleraré nunca es que se menosprecie o se haga de menos o sean como sacerdotes de tercera los casados. Excelente, sí, yo también ahí con esa conclusión me parece muy bueno en cuanto a lo que ella ha dicho, ¿no? O sea, yo tengo mis propias conclusiones, pero en cuanto a lo que ella ha dicho, me parece muy bien, muy equilibrado, es su opinión al respecto de lo uno, yo ahí difiero, ¿no? De que en el futuro se dé esto, pero igual son opiniones. Y en cuanto a lo otro, sí, mucho cuidado con despreciar o pensar que son de otra calidad o que son menos sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes de rito oriental casados, ¿no? Por favor, tener mucho cuidado con esto. Bien, queridos hermanos, pues entonces sabemos que la Iglesia Católica es mucho más amplia de lo que quizá nosotros podemos experimentar en nuestros lugares donde nos encontramos. Esto nos ayuda a tener una visión mucho más amplia, mucho más rica de lo que significa ser católicos, ¿sí? Universales. Sencillamente yo ahora les doy la bendición. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si desean, pues pueden dar like, comentario, compartir y suscribirse. Si no lo han hecho, pues muchas gracias. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto.